¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto que nos acompañen este viernes, que ya saben, los viernes se pone muy bien Noticias 22, así que no se despeguen de su pantalla. Saludamos a Karen Rivera. Rafa, ¿cómo estás? También saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura Barrera, Karen Rivera, como siempre, un placer saludarlos, amigos del auditorio. Y en efecto, un programa muy variado. Vamos a estar platicando de ciencia y de qué, Karen. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bueno, pues una pregunta importante. ¿Ustedes aceptarían como última voluntad antes de morir que su cuerpo fuera donado a la ciencia? Hasta en vida, ¿por qué no? Pues estaría... que hagan experimentos con nosotros, ¿sí? Estaría padrísimo. Vamos a hablar del programa de donación de cuerpos que tiene la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos ayudar nosotros al desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas prácticas quirúrgicas? Más adelante vamos a platicar en la sección de ciencia. Una muestra muy interesante, Laura, que tiene que ver con arte sacro. Efectivamente, los tesoros de los museos vaticanos están en México, una espectacular muestra que conmemora las relaciones entre el Vaticano y México. Se presentan en el antiguo Colegio de San Ildefonso y sus curadores, sus responsables, estarán aquí para contarnos todos los detalles de esta exposición que no se pueden perder. Y además es viernes de música, no tarda en llegar Juan Arturo Brennan para hablarnos de la presencia en México de Sherman Irby, uno de los grandes saxofonistas de Alabama, que se va a presentar mañana en el ciclo de New York All Star Jazz Festival en la Sala Roberto Cantoral. Con esto y más comenzamos. Bueno, vamos a hablar algo muy interesante, Laura, un reconocimiento que siempre es fundamental hacerle, y qué mejor en vida que celebrar el legado de las personas. Efectivamente, de eso se trata esto que les vamos a contar y que tiene la consigna de convertirse en un hogar para todos, así es como se ha determinado que sea. Así abre sus puertas un nuevo recinto cultural en la Ciudad de México que está enclavado en la colonia Escandón, es la casa de la Fundación Elena Poniatowska Amor. En el número 105 de la calle José Martí, en la colonia Escandón de la Ciudad de México, fue abierta de manera formal la Casa Elena Poniatowska. El inmueble fue otorgado en comodato a la fundación que lleva el nombre de la escritora y periodista mexicana y consta de alrededor de 500 metros cuadrados entre terreno y construcción. Será el recinto de parte del amplio acervo de Elena Poniatowska y apunta también a incidir en la zona como un centro cultural. Gracias a María Cristina García Cepeda hacemos esta casa, y anteriormente el que nos apoyó muchísimo fue el Rafael Tovar y de Teresa, ¿no? Y con los apoyos de estos dos personas desde la Secretaría se logra poner esta casa. Y también hemos tenido diferentes apoyos. Hemos tenido apoyos de la sociedad civil, hemos tenido apoyos del patronato o el primer consejo, ¿no? De Francisco Martín del Campo, que nos apoyó haciendo el primer diseño de la casa y ha estado muy cercano a nosotros, de Javier Aranda Luna, que también está aquí, de Marta Lamas. En representación de la secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda, Saúl Juárez destacó la labor cultural y Juan Ramón de la Fuente destacó la impronta que el recinto recibe de Elena Poniatowska. Lo que hay detrás de este proyecto y de esta fundación es ese espíritu generoso, altruista, entregado de Elena a su país, a su ciudad, a sus convicciones y a sus ideales. Elena es una figura tan emblemática de nuestro tiempo, tan emblemática, que realmente cuesta trabajo describirla o definirla. Conmovida, Elena Poniatowska agradeció. Este acto es un acto de amor, lo tengo que decir, de un hijo para una madre. Del hijo de mi hijo Felipe, que se preocupó de todo, se encargó de todo, hizo todo, los reunió a ustedes, y también de un ahijado, porque Francisco Martín del Campo, que está aquí presente, él rehizo toda esta casa, la renovó.
Además de una biblioteca, un pequeño auditorio, oficinas y un patio central, la casa de Elena Poniatowska ya ha preparado un programa de actividades culturales, como la presentación de un documental sobre Guillermo Haro y talleres diversos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Un lugar al que le seguiremos la pista y, por supuesto, celebrar este legado de la gran Elena Poniatowska, leyéndola y acudiendo a este recinto que lleva su nombre. Y en otra información, y las fuertes lluvias que han aquejado a la capital pudieron impedir que amigos, discípulos de Sergio Pitol se reunieran para rememorar su condición de perpetuo viajero, el aliciente que hizo a su literatura tan especial. Sergio Pitol, el viajero literario, trazó sus rutas de destino a diferentes países a partir de los años 50 del siglo XX. Polonia, Inglaterra, España, Unión Soviética, Checoslovaquia, China, Cuba y Venezuela fueron algunos de los sitios que marcaron su paso por el mundo literario y diplomático. Esta etapa del escritor mexicano se retomó como parte del homenaje nacional que diferentes instituciones de cultura le rinden al Premio Cervantes. Los viajes que realiza en los años 50 lo influyen para pasar de su primera a su segunda etapa como escritor, y es en la segunda gran etapa de viajero y ya de diplomático en que los viajes y sobre todo sus estancias más prolongadas en el extranjero, concretamente en países de Europa Central y Oriental, van a determinar muchos de los elementos de su literatura, sobre todo a partir del momento en que Pitol, en el año de 1961, comienza a traducir una gran cantidad de autores de países como Polonia, Hungría y después, más adelante, ya en los 80, también Rusia, es decir, algunos clásicos rusos. Elio Vittorini, Kazimierz Brandis, Boris Pilniak y Anton Chekhov fueron algunos de los escritores que tradujo el autor de libros como El arte de la fuga y Domar a la divina garza. Héctor Orestes, quien fuera su colega y amigo, se refirió al escritor Juan Manuel Torres como una de las principales influencias de Sergio Pitol. Juan Manuel Torres es quien introduce a Pitol en las letras polacas modernas y contemporáneas de la época, y es quien le ayuda a hacer sus primeras traducciones. En realidad, Juan Manuel Torres es ahora un escritor y un cineasta olvidado, pero él, por ejemplo, tuvo el enorme privilegio de haber sido compañero de banca de Roman Polanski. Sobre su labor como diplomático, Orestes agregó: Pitol es un gran promotor de la pintura de las pintoras y los pintores de su generación, organizó exposiciones de Águeda Lozano, de Leticia Tarragó, de Olga Costa, de Juan Soriano, de muchísimos otros pintores, el propio Toledo, presentó a escritores como Augusto Monterroso o como Juan Rulfo mientras vivían o pasaban por París, es decir, tuvo una actividad infatigable durante su estancia en París. Y aseguró que es importante situarlo como referente en las generaciones de jóvenes diplomáticos. Y también para lanzar un llamado a que la diplomacia cultural mexicana del siglo XX recupere figuras como Sergio Pitol para formar una imagen país con base en lo que nosotros somos una potencia definitiva, que es la cultura. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, y van a continuar los homenajes a Sergio Pitol. Habrá uno más en la sala Javier Vidarrutia que se realizará el día lunes. Y bueno, pues antes de la pausa queremos felicitar a la doctora Silvia Giorgiuli, presidenta del Colegio de México, por convertirse en la primera latinoamericana en recibir la medalla Horace Mann que otorga la Universidad de Brown en Estados Unidos a sus egresados del doctorado que hayan destacado por aportaciones y por su presencia en ciencias, en economía, en artes, en sociología. Y vemos algunas imágenes de la doctora y pues bueno, muy bien, qué orgullo, ¿no? Enhorabuena de verdad por este reconocimiento, y embajadora del quehacer y del pensamiento en México, allende las fronteras. Nos vamos a una pausa, Laura. Muy rápido, tenemos mucha información, volvemos. Continúa la fiebre futbolera, unos días del debut mundialista de la selección mexicana, la obsesión por el famoso quinto partido, las desdichas del pasado tricolor se curan con la palabra. Sexto Piso nos invita a revisar la breve historia del ya merito.
Breve historia del Ya Merito es un libro que integra textos de autores de estilos y generaciones diferentes que tienen un motivo en común. Su vida, además de ubicarla en sexenios, también la entienden a través de los 4 años que separa a un mundial del otro. El director técnico de esta empresa es el periodista y escritor Rodrigo Márquez Tizano, quien por invitación de Editorial Sexto Piso hizo la selección de escritores. El Ya Merito lo podemos ver no nada más como... es una especie de limbo, es una especie de rasgadura espacio-temporal donde nos permitimos especular y no llegar a ningún lado, pero existe, vivimos en ese momento, ¿no? Y a mí me parece que habría que rescatarlo, es una idea de revalorarlo, ¿no? Este libro, no de nada más tomarlo desde el término peyorativo, sino me gusta una especie de meter el freno de mano y una resistencia ante la eficacia y la eficiencia del fútbol, del resultadismo, del que gana, el que pierde. ¿Qué importa el que gana, el que pierde? Lo que sucede son las historias. El libro trabaja en 2 tipos de nostalgia, la que evoca el pasado como parte de un territorio perdido y aquella donde el recuerdo vuelve a ocurrir. Es un presente de hace 4, 8, 12, 16, 20 y más años contados en cuatrienios. Es un asidero de la memoria, es lo que estábamos haciendo, con quién estábamos, qué era de nuestras vidas en el 94, cuando García Aspe falla el penal, en el 98 con el gol del Cuau. Es decir, forma parte no nada más de nuestro imaginario cultural y popular, sino que también es una manera de organizar los episodios, los capítulos de nuestras vidas. Los textos que integran este libro son diferentes entre sí y excepcionales a su vez, con relación a la obra de ciertos escritores como Guillermo Fadanelli o el mismo Juan Villoro, quien a pesar de ser el autor de este libro con mayor bibliografía literaria relacionada con el deporte, entrega una memoria íntima, donde el fútbol es un elemento que gira en torno a la relación padre e hijo. Cuando estás hablando de fútbol, estás hablando siempre de otras cosas, ¿no? El fútbol en el estado puro solo se juega. Entonces, cuando escribes de fútbol, que es muy difícil, pienso siempre que tú puedes escribir poesía y puedes escribir de poesía. Escribir fútbol es imposible, se juega. Entonces, cuando escribimos sobre fútbol o alrededor del fútbol, en realidad siempre estamos escribiendo de otra cosa. Un libro que puede funcionar lo mismo para los aficionados del fútbol como para aquellos que cada 4 años se sienten agobiados por el balón. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Y como ya lo decíamos, a propósito también de cultura, la ciencia lo es también. Y vamos a hablar, ya planteaba al inicio del programa Karen Rivera la pregunta, ¿donarían ustedes su cuerpo a la ciencia? Vamos a ver en qué condiciones se puede realizar esto, ¿no? Porque antes de decir sí o no, hay que enterarse un poquito qué van a hacer con él, Mira, si ¿no? uno ya está muerto, que hagan lo que quieran. No Karen, te creas. Karen, vamos contigo. Vamos a ver, adelante. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, un placer saludarlos en esta sección de ciencia. Permitir que nuestro cuerpo después de morir sea un elemento de estudio científico es posible gracias al programa de donación de cuerpos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que pretende impulsar el desarrollo de investigaciones médicas y de nuevas técnicas quirúrgicas. El programa inicia 10 de octubre del 2016. El objetivo principal es asegurar la disponibilidad de cuerpos, los cuales van a tener solo 2 fines: investigación o docencia. Nosotros manejamos un promedio entre 200 y 300 cuerpos al año. Yo sé que pareciera muchísimos cuerpos, pero nuestras cifras no nos favorecen. La condición en la que llegan los cuerpos con nosotros es a través de convenios que se tienen con el Instituto de Ciencias Forenses, el Tribunal Superior de Justicia, en donde un cuerpo, después de 72 horas de no ser reclamado por algún familiar, puede pasar a una institución educativa. Esto es algo que está en la ley. Este método tiene algunas desventajas a las que se enfrentan los estudiantes de la Facultad de Medicina, ya que debido a la autopsia que se realiza a los cuerpos para conocer la causa de su muerte, se practican cortes a los órganos, lo que limita la investigación. Lo que nosotros buscamos en este programa es que la gente en vida decida donar su cuerpo a la ciencia, que los cuerpos lleguen de manera íntegra y que además nosotros tengamos todo el registro
del cuerpo. ¿Qué implica esto? Que nosotros sepamos todo acerca de alguien. Por ejemplo, una persona muy joven que de 20 años decide donar su cuerpo y resulta que fallece a los 100 años. Entonces, por lo menos tuvimos 80 años de seguimiento. Esos 80 años de seguimiento nos permiten a nosotros tener toda la información en donde yo supe qué padeció, qué cirugías le realizaron, qué enfermedades tuvo, y que en el momento en que llegue a la institución ya se le pueden designar algunas líneas de investigación a un solo cuerpo. Hasta ahora, 800 personas se encuentran registradas en este programa, que cuenta con 2 modalidades. Una de ellas es la donación de cuerpos por un tiempo determinado que tiene como mínimo 2 años. La otra modalidad es que el cuerpo se quede para siempre en la Facultad de Medicina. Mucha gente nos pregunta qué hacemos con un cuerpo que queda para siempre. Algo que nos gusta mucho mencionar es, si seguimos estudiando osamentas de hace millones de años, imagínense lo que podemos hacer ahora con cuerpos que tenemos toda la historia clínica, más la tecnología que tenemos actualmente. Eso nos ayudaría muchísimo en el avance, pues el beneficio es muchísimo. En primera, estamos formando, es gente que está ayudando en la formación de los futuros médicos. Va a disminuir los errores por falta de práctica, va a disminuir quizá si se descubre en alguno de estos cuerpos algún procedimiento quirúrgico nuevo que disminuya la mortalidad. Imagínense cuánto podría ayudar este cuerpo en la medicina. Para formar parte de este programa solo necesita registrarse en la página pdc.unam.mx, realizar una entrevista y entregar los documentos necesarios. Garantizar el anonimato y el trato digno de los cuerpos es fundamental para la Facultad de Medicina de la UNAM. Hasta aquí la información. Muy buenas noches. Bueno, pues en estas condiciones yo creo que sí, vale hay la que pena, registrarse, ¿no? Está interesante. Comentabas, Laura, mientras escuchábamos esta propuesta de Karen, también la alternativa de donar órganos para dar vida de alguna manera a gente que los necesita. Pero no está de más también considerar el ámbito científico, inclusive lo decíamos, si ya de repente tiene una enfermedad crónico-degenerativa terminal, ¿por qué no en vida también permitir que la ciencia se vaya desarrollando y encontrar y ser ese puente para poder buscar alternativas? A sucesivas generaciones. Por supuesto. ¿No? De otra manera es difícil que la ciencia avance. Interesante propuesta. Muy bien. Y nos vamos ahora, no sé si te llegó invitación o no, Laura, ¿no? El domingo cumple 76 años Sir Paul McCartney. Fíjate que tenía otras ocupaciones y dije, qué pena. Gracias, pero... Juega México y por eso no podemos ir. Entonces, es el partido de México-Alemania, ¿cómo? Uno de los grandes Beatles estará celebrando su cumpleaños 76 este domingo, autor además de emblemáticos temas como Yesterday, la canción más traducida a cualquier cantidad de idiomas. También, bueno, pues sí, gran cantidad de piezas. Y Noticias Digital nos explica y nos ayuda a entender por qué queremos tanto a Paul McCartney. Queremos tanto a Paul McCartney porque... A pesar de que junto con John Lennon, George Harrison y Ringo Starr conformó la banda de rock más emblemática de la historia, The Beatles, él sigue siendo una de las leyendas musicales en activo y uno de los más prolíficos compositores que ha logrado permanecer en el gusto de 3 generaciones. Queremos tanto a Paul McCartney porque... está comprometido con movimientos sociales. Después del asesinato de Martin Luther King, se preocupó por los derechos civiles en Estados Unidos y, en concreto, por la pugna de las mujeres negras estadounidenses. Estas experiencias han quedado en canciones como Blackbird. Queremos tanto a Paul McCartney porque... se ha preocupado por el medio ambiente. Desde hace más de 30 años es vegetariano, además de que se ha convertido en un destacado activista en contra del maltrato animal. Queremos tanto a Paul McCartney porque... las melodías románticas son lo suyo. Él es un especialista en temas de este tipo que han sido utilizados en películas como The Lake House con la canción This Never Happened Before. And so, for Paul McCartney of Liverpool, opportunity knocks.
Queremos tanto a Paul McCartney porque es autor del mayor éxito comercial en la historia de la música popular. De acuerdo con el libro de récord Guinness, Yesterday es la canción más cobereada con 3.500 versiones diferentes. Oh, I believe in yesterday. Queremos tanto a Paul McCartney porque su relación con Linda Eastman nos dejó ver el lado familiar del músico. Además, ella lo instó a trasladar este cariño con sus fans, como lo demuestra el video de Press, que se grabó en el metro de Londres. Queremos tanto a Paul McCartney porque es quien tuvo el honor de abrir el primer disco de The Beatles con la canción I Saw Her Standing There. Y ser también quien cerrara con The End el álbum Abbey Road. Con esta canción también se cerró su ciclo con el Cuarteto de Liverpool. Bueno, hay cosas que llegan para quedarse. Feliz cumpleaños, Sir Paul McCartney. Nos vamos a una pausa y de Londres viajamos a Roma, al Vaticano, porque estará presente también en México. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22. Los tesoros artísticos de los museos del Vaticano han cruzado el Atlántico para arribar a la Ciudad de México y es un placer recibir esta noche a las curadoras de la exposición Vaticano de San Pedro a San Francisco. Laura, vamos contigo. Gracias, Rafa. Bueno, pues sí, es una exposición que les decíamos, no se la pueden perder, es espectacular, está por inaugurarse en el antiguo colegio de San Ildefonso y tenemos a nuestras invitadas para que nos platiquen. Ellas vienen de Italia para realizar la muestra en México. Tiene varias secciones, ya iremos platicando acerca de ello, se las voy a presentar. Alessandra Rodolfo, ella es curadora de los museos vaticanos y también de la exposición que está en San Ildefonso. María Margarita Segarra Lagunes. María Margarita, ella ha fungido como el enlace entre los museos vaticanos y el Museo de San Ildefonso aquí en la Ciudad de México, y Adele Breda, quien es curadora también tanto de los museos vaticanos como de la exposición que podremos ver en breve aquí en la Ciudad de México y que realmente pues es espectacular. Bienvenidas, benvenuti. Grazie. Grazie tante per essere ici. Vamos a comenzar con Alessandra para preguntarle cómo es que surgió la idea de esta exposición. ¿Cómo è stato promossa? È stato promossa questa mostra per il Presidente della Repubblica del Messico, credo, ho letto. ¿Cómo ha cominciato questo proceso? ¿Cómo comenzó el proceso de la muestra que el gobierno mexicano propuso a los museos vaticanos? Ha avuto un contacto con il Papa? Sì, con i Musei Vaticani, e poi con i Musei Vaticani che hanno organizzato, è stato un grande impegno di forze perché è una mostra molto grande e che porta qui in Messico veri e propri capolavori e quindi è importante e ripropone un po' la storia del cristianesimo e del Vaticano qui in México. Bueno, se presenta la historia de la cristiandad en México, es la primera vez que se realiza, es una muestra que ha llevado muchísimo trabajo porque es muy grande, no es fácil de realizarse y efectivamente es una relación que se dio entre el gobierno de México y la Ciudad del Vaticano para poderla realizar. Con Adele le vamos a preguntar, Adele, bueno, no creo que sea nada fácil traer las piezas de los museos vaticanos porque son piezas muy cuidadas. ¿Cómo es que se puede lograr una situazione come questa? Posso immaginare, Adele, che non è facile di avere l'autorizzazione per trasferire temporaneamente in Messico queste opere. Come è stato? Diciamo che i tempi sono stati abbastanza lunghi dell'elaborazione sia del progetto in accordo con il Messico, perché c'era un progetto
strutturato. Quanto tempo? Diciamo che è iniziato addirittura nel 2014 il primo progetto. Desde el 2014 ha iniciado el proceso para ver cuáles eran las obras y empezar a desarrollar la idea de la exposición. Per venire incontro alle esigenze appunto della richiesta del Messico e anche fare qualche cosa che fosse logico, sensato. Incluso algunas obras que formaran parte de colecciones mexicanas podrían ser incluidas. Sia perché si chiedeva appunto delle opere anche di misura molto grande, quindi bisognava vedere se potevano entrare nel Collegio di Sant'Ildefonso. Y por ejemplo también ver, hay unas obras de formato muy grande que forman parte de las colecciones de los museos vaticanos y que pues no tan fácilmente podrían entrar quizá en el antiguo Colegio de San Ildefonso por sus dimensiones. Sì, e poi anche organizzare tutto quello che era valori assicurativi, casse per lo spostamento. Bueno, por ejemplo, también los seguros para poder traer esas piezas, ¿no? Il viaggio era molto lungo, quindi tantissime opere, 77 soltanto dai musei. Quante opere sono? In tutto dovrebbero essere 140 che vengono dalla Città del Vaticano, una quarantina che vengono dal Messico, credo. Però io so quelle, diciamo, più le nostre. Aproximadamente son 140 obras que vienen de Ciudad del Vaticano y 40 piezas que provienen de instituciones de México. Y platícanos, por favor, Margarita, ¿cómo entras tú en esta relación? Bueno, mi papel ha sido precisamente el de enlazar las solicitudes que tenía el antiguo Colegio de San Ildefonso con los museos vaticanos y llevar un poco a buen puerto esta enorme nave que es la exposición, esta magna exposición de San Pedro. También. No soy curadora, soy historiadora de la arquitectura, arquitecta, vivo hace muchos años en Roma y de alguna manera podía colaborar de una manera más eficaz en esta organización. Abbiamo ascoltato che sono 140 opere dei musei vaticani, 40 opere dei musei messicani, delle istituzioni messicane. Quali sono le opere a non perdere? Tutti, sono tutte da non perdere. Non possiamo parlare di tutte. Allora, le opere vengono non solo dai musei vaticani, ma da varie parti del Vaticano, perché vengono anche, per esempio, dalla Sagrestia Pontificia. De la Sacristía Pontificia también vienen. Le preguntaba cuáles son las obras que no pueden dejarse de ver, aunque todas son importantes. Y me dice, bueno, pues son algunas provienen no solamente de los museos vaticanos, sino de otras instituciones. Dalla Biblioteca Apostolica, dalla Fabbrica di San Pietro, da San Giovanni, dal Tesoro di San Giovanni. Las iglesias de San Juan, de San Pedro, Biblioteca Apostolica. Della Biblioteca Apostolica. Quindi è un insieme di opere che vengono dal Vaticano e che ricreano appunto questa storia vaticana. Y que hablan de la historia de la cristiandad, de la historia del Vaticano, aunque no sean nada más de estos museos. Forse uno dei capolavori è Tiziano, è la grande pala di Tiziano che è stata utilizzata pure per rappresentare hay una la obra mostra. de Tiziano realmente que vale muchísimo la pena. No sé si podríamos dar algún detalle de esta pieza. Claro, tiene unas dimensiones monumentales, representa una virgen con el niño y algunos santos que están en la parte de abajo. Y verdaderamente es una gran obra maestra de Tiziano, que fue en su época probablemente el pintor absolutamente más reconocido. Extraordinario. ¿Alguna otra? O con Adele, ho letto che c'è una replica della tomba di San Pietro, se vero questo? Diciamo che ci sono... Tengo entendido che hay una replica della tumba di San Pietro. Sì, hanno ricostruito quello che era l'antico sepolcro di San Pietro, quello che una ricostruzione sia della basilica antica, ma ancora prima della basilica antica, proprio del sepolcro, che era stato segnalato nel tempo nel secondo secolo, quando appunto con un trofeo di Gaio, un'edicola che appunto metteva in evidenza che in quel punto c'era seppellito una persona. Bueno, ahí se supone que está señalada como si fuera la tumba de San Pedro y es una reconstrucción. Sí, se ha hecho una interpretazione storica. E una seconda ricostruzione è stata quella che fece Costantino, nella memoria Costantino, che era una specie di quadrato tutto in marmo che inglobava questa tomba
Tutte queste scoperte sono state fatte all'inizio del Novecento da gli archeologi esta construcción italiani. fue encontrada a los inicios del año 900 y que se trató de hacer una reproducción de una pieza rettangular o quadrada che si incontrò in marmo. Si trovò anche addirittura si trovò di più, si trovò un muro rosso e una lastra sotto la quale esisteva proprio una cassettina, era proprio conservato il corpo di Pietro, e quindi si sa con certezza y bueno, pues hay un muro en rojo, ¿no? Sí, y ahí con delle firme, dei graffiti. Y con algunas indicaciones de que pudo haber sido ahí la tumba de San Pedro, y bueno, pues esta es la reproducción que Era se proprio hizo. scritto Petrus veni e Pietro è qui. Y bueno, y está escrito, entonces bueno, pues la idea es traer esto a México. ¿Cuándo se inaugura la muestra? La exposición se abre al público el día 20, y se concluye el 28 de octubre del 2018. Entonces, a partir del día 20, en la Ciudad de México, Antiguo Colegio de San Ildefonso, los tesoros de los museos vaticanos que son expuestos y que, bueno, pues no hay que perdérselos, realmente son casi 200 piezas. Lo que nos están platicando, mencionamos por ahí un par porque, bueno, pues no podemos mencionar absolutamente todas, pero también hay obras de Lorenzo Di Credi, de Lippo Vanni, ¿no? Sì, sono delle opere medievali della Pinacoteca, si passa poi ai grandi capolavori del Cinquecento, c'è anche un dipinto di Raffaello. Ah, bueno, pues entonces no hay que perdérselos porque hay pinturas de Rafael di Sanzio también, y el del año 1400 del siglo XV, que no hay, no, del 500, del siglo XVI, que no hay que perdérselas porque son realmente piezas únicas. Sono pezzi unici. Es la prima volta que sì. bueno, es, In México, sì. es la primera vez que están, así que es una ocasión única para poder disfrutarlas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a otras informaciones. Así es, mi querida Laura, muchas gracias y bienvenidas de nueva cuenta a México. Estaremos ansiosos ya de esta inauguración de la exposición en el Vaticano. Y de Italia ahora nos vamos a tierras germanas porque el trabajo de la dramaturga alemana Sibylle Berg llega a las tablas nacionales. Este es el escenario que nos plantea: los humanos se extinguieron, ahora los animales controlan el mundo. Vamos a ver de qué se trata. La dramaturgia en lengua alemana puede parecer muy distante a nuestra realidad e idiosincrasia. Sin embargo, siempre hay cosas que nos aproximan. A mí me hace mucho sentido que este texto en específico haga eco aquí en México, porque aunque justo la diferencia es la lengua, el tema en específico, la vida de Helge, es el miedo, y el miedo es un tema universal. El miedo está en China, el miedo está en México, el miedo está en Alemania. Lo interesante de esto es cómo la autora lo logra hacer cotidiano. Más que otra cosa, lo vuelve terrenal y lo vuelve muy humano. Si no todo lo destruye usted, que los hombres se hayan extinto también es su culpa. La autora suiza-alemana contemporánea, cuentista, novelista y dramaturga, plantea en la obra un mundo postapocalíptico. El planteamiento original se vuelve muy divertido. Son 3 animales, es una vaca, un puerco y un pollo que contratan a la señora Dios y a la muerte, para que les representen cómo era la vida antes de que los hombres se extinguieran. Sibylle Berg habla al respecto de que los hombres simplemente se dieron por vencidos. Y en ese momento los animales toman el control de toda la historia, es decir, se les está contando a ellos y hacen comentarios al respecto de por qué nosotros como seres humanos podemos o no dejarnos consumir o dejarnos o no derrotar por un miedo. Oye, ¿a dónde vas? Tienes que ir a tu casa pronto, sabes que no toleras bien lo nuevo. Este montaje es llevado a cabo por El Entierro Teatro, que nace con La vida de Hege como primer proyecto para denunciar lúdica e incipientemente el marco emocional que subyuga a México, el miedo. En escena están Sabdi Blanco, Óscar Serrano y Miriam Romero. Finalmente se le hizo una adaptación para volverlo más asequible al público mexicano, porque estaba un tanto distante en tanto a los referentes y a la traducción argentina, pero tratamos de que sea un texto que le sea familiar a cualquier espectador que venga a vernos. Entonces se ha hecho una labor, digamos, dramatúrgica, pero siempre el trabajo de Sibylle Berg y
todo su aliento poético de narrativa poética está permeando toda la obra. Llegué a esa hora en la que el día se prepara para ir a dormir, cuando con una suave claridad y con olas que suenan como aceite bronceador. Una temporada breve, como lamentablemente siempre ocurre en el teatro mexicano, por lo cual invitamos a todos los espectadores a que vengan a ver La vida de Helga, Carretera 45. Vamos a estar 3 semanas nada más, del 8 al 24 de junio, viernes 8:30, sábado a las 7 y domingos a las 6, aquí en Carretera 45. La dirección es Juan Lucas de la Saga, 122 Colonia Obrera. Y pues el costo de boleto es muy asequible, entonces están perfectamente invitados y pues los esperamos aquí, con los brazos abiertos. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Vamos a la pausa, regresamos con música, ¿no? Ya está aquí Juan Arturo Brena para platicarnos el banquete que nos vamos a dar de jazz este fin de semana. La revista Arquini nos tiene una sorpresa, Rafa. Así es, y eso es con motivo de la 16ª Bienal de Arquitectura de Venecia, donde ya lo hemos comentado, Laura, México también está presente. Siguiendo la temática de la Bienal de Venecia en este año, la revista Arquini presenta su número de verano 2018, titulado La apariencia del espacio, The Space of Appearance. La edición bilingüe rescata la noción de espacio libre, o free space, planteado por la curaduría de la Bienal. Tiene 2 partes, ¿no? Tiene una parte que normalmente publicamos proyectos de México, Latinoamérica y el mundo. En esta ocasión son puros proyectos de México, proyectos, la mayor parte de ellos proyectos públicos, en el sentido de que son de libre acceso, son proyectos culturales, son museos, son centros culturales, auditorios y demás, todos en la República Mexicana. Y otra parte que es el dossier, que son una serie de textos preparados, entrevistas y textos preparados por curadoras, la mayoría de ellas o todas ellas mujeres, que participan ya sea en los pabellones nacionales o ya sea como invitadas en la Bienal de Venecia. Algunos de los proyectos incluidos en esta edición son el recinto del Archivo General del Estado de Oaxaca, el recientemente inaugurado Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, el Centro Cultural Teopanzolco y el Palacio de Música Mexicana en Mérida, Yucatán. Las mujeres que realizan una revisión en torno a la arquitectura y el espacio son Gabriel Echegaray, Carmen Pijem, Marina Otero y Mimi Ziegler, entre otras. Todas ellas parten de un concepto muy abierto de lo que significa el espacio libre. Si leemos lo que las curadoras, las directoras de la Bienal plantean, es muy abierto, muy libre, de hecho, lo que ellas plantean. Insisto, hablan de este término de generosidad, hablan de lo que se ofrece, del espacio libre, pero que también se puede entender en español como gratuito, como de libre acceso. Es algo que va más allá tal vez del espacio público, aunque evidentemente es problemático. Creo que en la Bienal de Venecia, en esta ocasión, es algo que se plantea más que en la exposición central, en algunos pabellones de los países invitados o en algunas exposiciones paralelas, es preguntarnos en esta época donde vivimos todo el tiempo controlados con sistemas de vigilancia, con sistemas que tienes que tener tu credencial para entrar a un lugar, que tienes que tener un código de acceso, etcétera, preguntarse qué realmente quiere decir espacio libre, ¿no? El juego que nosotros hacemos con el título La apariencia del espacio o la aparición del espacio es a partir de lo que Hannah Arendt, la filósofa, llama, en lugar de espacio público, ella usa el término en inglés space of appearance, ¿no? El espacio donde aparecemos como ciudadanos, donde nos encontramos unos con otros y donde propiamente interactuamos como animal político, ¿no? Noticias 22, Víctor Gaspar. Antes de darle la bienvenida como se merece al maestro Juan Arturo Brennan, eso también tiene que ver con temas musicales, Paco Mares, a quien le enviamos un fuerte abrazo, se comunica vía Twitter con nosotros y nos aclara, el cumpleaños de Sir Paul McCartney no es el domingo, es el 18 de junio. Entonces, gracias Paco, como siempre, por manifestarte en este medio. 17, entonces, o sea, es el lunes el cumpleaños de Sir Paul McCartney, motivo más para no poder ir a la fiesta de celebración. Gracias Paco, un abrazo. Estamos trabajando, sino con muchísimo gusto. Encantados de la vida. Damas y caballeros, Juan Arturo Brennan. Juan Arturo, ¿cómo estás? Dama, caballero. Vamos a continuar todos. platicando acerca de un ciclo que, pues, la verdad que es de nuestros consentidos. Y ya se hizo de casa, en efecto. Pero antes necesito hacer un par de aclaraciones. Nuestro tema de hoy es el saxofón. El único saxofón que van a ver y oír ustedes hoy es el que traigo en la corbata. Segundo,
reporte meteorológico. No sé cuáles son los nombres de los huracanes, no sé si es Abelardo, Bonifacio. Abelardo, Bonifacio, no sé. El caso es que ese huracán está pegando fuerte en el Pacífico, particularmente en los Mochis. Ya nos dimos cuenta. Sí, los aviones de los Mochis no salieron. Sherman Irby, nuestro presunto invitado de esta noche, gran saxofonista que viene a las famosas tocadas de jazz de los sábados, no pudo llegar. Estaba a punto de, así que el único saxofón es este. Pero hay concierto, por supuesto, los datos duros ahora y después al final. Como siempre, Centro Cultural Roberto Cantoral, mañana sábado, masterclass a las 5 de la tarde, concierto a las 8:30. Viene en formación de quinteto, es él en el saxofón alto, Vincent Gardner en el trombón y la tradicional sección rítmica de piano, contrabajo y batería. Un quinteto que además es establecido y lleva un nombre, se llama Momentum. Así que la oferta musical de jazz de este fin de semana es formidable, no hay que perdérsela. Aunque Sherman Irby no está aquí, pero estamos nosotros. Por supuesto, celebrando la presencia que tendrá este fin de semana en México, mañana con esta masterclass y concierto que no hay que perdernos. Y algo interesante, él, si en efecto es inclusive uno de los grandes académicos contemporáneos, se ha preocupado mucho por impartir música a los niños en Estados Unidos, es director inclusive de una academia musical, pero él, antes de estar en Nueva York, nace en Alabama. Sí. Y en Alabama también abraza esta formación musical en el gospel. Claro, eso es un dato importantísimo respecto a Sherman Irby. En efecto, su pueblo de origen es Tuscaloosa, Alabama, y por supuesto no tenemos tiempo de hacerlo, pero hay que mencionarlo de pasada. Alabama, Estados Unidos, el asunto de los derechos civiles, el conflicto racial es un asunto harto importante. Sherman Irby nació en medio de eso y por supuesto lo experimentó. Y como él mismo lo ha dicho recientemente, eso no se ha acabado. Eso se sigue experimentando en los Estados Unidos. Y el problema de la discriminación racial no ha acabado. Y en el ámbito del jazz, de una cantidad verdaderamente sustancial de músicos negros, pues, eso informa y determina mucho el trabajo que hacen. En efecto, parte de lo que ha hecho en este ámbito educativo que mencionas, Rafa, es giras y eventos de trabajo con niños de Harlem, que Harlem es otro lugar absolutamente seminal, fundamental en el asunto de la música y las artes y la sociedad en medio de los grupos afroamericanos, por si alguien se ofendió con lo que dije hace rato, porque no veo por qué. Pero y después de estar en ese medio de Tuscaloosa, después va a dar hasta Nueva York y, muy importante, la colaboración con Wynton Marsalis. De 1995 a 1997, Sherman Irby formó parte de la famosa Jazz at Lincoln Center Orchestra, que es el hijo predilecto de Wynton Marsalis, que sí es una gran banda de jazz, pero además es un núcleo de formación y educación musical a través del jazz y educación del jazz a través de la música. Se separó un tiempo Sherman Irby de este espléndido proyecto y fue a tocar con distintos jazzistas de primer nivel. Hay un montón de nombres ahí, pero el que a mí, por filiaciones personales, por filias absolutamente confesables, el colaborador que más me interesa de esa época de Sherman Irby es el gran Roy Hargrove, por supuesto, trompetista. No hay otro instrumento. Pero ha estado yendo y viniendo. Qué bueno que no vino Sherman. Sí, imagínate. Sí, te rebatiría. Por eso lo digo, por eso lo digo. Sí, si hubiera venido, hubiéramos tocado a dueto, pero no quiso venir. En fin. No pudo. Pero después de dejar momentáneamente la banda de Wynton Marsalis, el Jazz at Lincoln Center Orchestra, se fue con Roy Hargrove y otros músicos y ya está de regreso, ¿no? Y según nos comenta Eugenio Elías, nuestro gran amigo, que es el promotor de estas series de jazz que provienen de Jazz at Lincoln Center, me parece que no solamente toca ahí, parece que eso ha sido o sigue siendo el primer saxofón, cosa que es muy importante. En una banda, en una big band de jazz, el primer saxofón equivale lo que en una orquesta es el violín. Ya lo dijeron, colegas, es como el concertino. Entonces, además de ser un músico importante per se, como saxofón alto de la orquesta, tiene estas labores como como si fuera el primer violín de una orquesta, ¿no? Bueno, y el saxofón es un instrumento importantísimo dentro del jazz. Y hay grandes representantes, aunque hayas dicho lo que acabas de decir hace un ratito. El saxofón es el instrumento de jazz favorito de mucha gente. De la Ahí está John Coltrane, Charlie Parker, todos, Jerry Dexter Mulligan, Gordon, en fin. Paul Desmond, la lista es... Charlie Parker era saxofón alto. La lista es de este tamaño, la de los saxofonistas. Sí. La de trompetistas no sé si es tan grande, pero es más importante, lo digo yo. Pero, para quienes quieran conocer para quienes quieran conocer el trabajo de Sherman Irby, hay que mencionar que, por supuesto, tiene discografías. En 1996 y 1998, respectivamente, sacó 2 discos. El primero lleva por título Full Circle y el segundo lleva por título
Big Mama's Biscuits, que traducido correctamente al castellano son las galletas de la gran madre, las galletas de la Big Mama. De la Big Mama, sí, pues sí, ¿para qué lo traducimos? Es un término afroamericano, sí, la Big Mama. Exactamente, sí, ¿no? por supuesto. Entonces, yo quería retomar un momentito algo que dijiste al principio, algo que comentaron ustedes al principio, que en efecto una parte fundamental de la primera preparación, la parte temprana de su carrera de Sherman Irby, estuvo asociado con el gospel. Entonces, por una parte sí, el asunto muy específicamente racial, el asunto muy específicamente comunitario, que es importantísimo en la historia del jazz, el asunto específicamente religioso en el caso del gospel, y el gospel, cuando ustedes le piden a cualquier especialista, hacen rápidamente un árbol genealógico del jazz, donde están las raíces y las ramas, por supuesto el rhythm and blues, el spiritual, etcétera, y el gospel en un lugar importantísimo. Entonces yo creo, damas y caballeros que nos ven y nos escuchan a través de esta televisora cultural, algo importantísimo que probablemente, seguramente vamos a escuchar en el concierto de mañana de Sherman Irby, es esa raíz del gospel, que todo el jazz está influido por ello. A mí me gustaría quisiera suponer que Sherman Irby en particular está específicamente influido por el gospel y que se note en su música. Dicho lo cual, además de la masterclass y conciertos de mañana que ya mencioné, Centro Cultural Roberto Cantoral, masterclass a las 5, concierto a las 8:30, por supuesto, la gira morelense del domingo. Todos aquellos que nos ven y nos escuchan en Morelos, por favor, no se lo pierdan el domingo. Sherman Irby con su quinteto Momentum se presenta en el Centro Cultural Teopanzolco y la rutina es más o menos parecida. 4 de la tarde, masterclass. 7 de la noche, concierto. No se lo pierdan. Sherman Irby y su quinteto Momentum, formado por él en el saxofón alto, Vincent Gardner en el trombón y piano, contrabajo y batería, de la serie de Jazz at Lincoln Center. Pues nos tenemos que ir, mi querido Juan Arturo. Tenemos un fragmentito. Decías que no íbamos a tener música, no en vivo, Sí, hay pero música. tenemos ahí musiquita, Y ya ¿no? platicaremos, porque ¿ese es tenor, es alto o es soprano? No, soprano es de seda. Pero bueno, saxofón alto, que es otra especialidad. Los dejamos con música y la invitación para ver a Sherman Irving este fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Laura, Arturo, Rafa, gracias a todos ustedes. Gracias Buenas a ustedes. noches. Hasta el Buen fin de lunes. semana.